Muy buenos días, amados hermanos, familia de Cristo. Reciban un caluroso abrazo de parte del Señor Jesucristo. Esta mañana maravillosa es un tiempo especial en su presencia. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 39 al 46. Dice la palabra de Dios: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, te damos gracias en esta hora. Toma tu palabra, que la palabra salga y sea glorificada, que salga y haga conforme al propósito para el cual ella es hablada. Hoy encomiendo este tiempo en tu presencia, la vida de mis hermanos y amigos que me escuchan. Les bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, y declaro que esta palabra será de bendición para su vida en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Amados hermanos, este es un hecho trascendental, gloria a Dios, que ha quedado establecido en la palabra para mostrarnos la verdadera obediencia a la que se sometió Jesús, gloria a Dios. Aún siendo una divinidad, gloria a Dios, obedeció hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Entregó su vida para que con ese hecho expiatorio nosotros pudiéramos obtener la salvación. Hoy estamos mirando y vamos a mirar dos escenas que sucedieron, uno en el huerto del Edén y otro en Getsemaní. Entonces, hoy titulamos este tema Jardín del placer versus Jardín del sufrimiento. Gloria a Dios. Jardín del placer, todos conocen lo que sucedió en el huerto del Edén. Todos son conocedores de que allí Dios preparó un lugar especial para el deleite de nosotros como seres humanos. Lastimosamente, nuestros primeros padres desobedecieron. Esto trajo como consecuencia hasta el día de hoy. Produjo pecado, y el pecado dio a luz a la muerte. Así que, amados hermanos, como plan B, el Señor tuvo que resolver esta situación, enviando la vida de su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y en Getsemaní se dio uno de los hechos, gloria al Señor, más doloroso en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Porque algunos tal vez dirán que era Dios. Sí, pero todo lo consiguió en la parte humana, en su cuerpo, en su vida como hombre, para mostrarnos obediencia, reverencia, humildad y entrega en la presencia del Señor. Así que, amados hermanos, lo primero que hizo Jesús fue expiación por los pecados de la humanidad. Quiero decirle que se sometió en un jardín de sufrimiento. Gloria a Dios. El verso 44 nos anuncia que estando en agonía, era un momento difícil, trascendental, lo esperaba la muerte de cruz, lo esperaba un hecho doloroso. Gloria a Dios. Sin embargo, no renunció a ese privilegio de morir
por los pecados de la humanidad, por tu pecado y por mi pecado. Y por eso hoy tenemos un motivo para celebrar, porque Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz, aún siendo Dios, decidió entregarse por ti y por mí. Esto es una gran evidencia del amor de Dios sobre nosotros. Gloria a Dios. Pero ¿a quién se sometió Cristo? Se sometió a Dios. Gloria a Dios. Ya que como seres humanos nos habíamos rebelado en el jardín del placer. Quiero decirte lo que dice Gálatas capítulo 1. Voy a leer desde el verso 3 y 4. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, mire lo que dice la palabra de Dios, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se entregó a sí mismo para librarnos en este siglo de aquellas cosas que el hombre en sí no se puede librar ni puede librar a los demás. Solo Cristo en su muerte pudo conseguir el milagro de la salvación. Y la salvación es un regalo de parte de Dios. Gloria y alabado sea el Señor. Quiero decirle que Cristo llevó en su cuerpo, gloria a Dios, en esa parte del jardín, gloria a Dios, de Getsemaní, el precio de la agonía. El verso 44 de Lucas capítulo 22 dice: y estando en agonía, gloria a Dios, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amados hermanos, mire lo que dice la palabra: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. Gloria a Dios. Era una agonía impresionante. Nadie pudo sufrir ni va a sufrir lo que sufrió nuestro amado y Señor Jesucristo. Lo llevó solo en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque invitó a tres personas cercanas de sus discípulos, pero cuando regresó estaban durmiendo. Tuvo que enfrentar solo la agonía, la muerte, colocarse a la disposición de el Padre para hacer la voluntad perfecta de Dios. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, aquellos que habían sido testigos de la gloria en la transfiguración de Cristo, estaban siendo preparados para sufrir con Cristo, porque un día ellos también les iba a tocar morir, y no de la mejor manera. Muchos de los discípulos de los apóstoles, de los hombres que estuvieron allí, algunos de nosotros hemos dicho: yo hubiese querido ser un apóstol de Cristo, un discípulo de Cristo para estar cerca. Pero quiero decirte que el Señor los escogió con grandes propósitos, como te escogió a ti y me escogió a mí. Ellos fueron testigos de grandes manifestaciones como la transfiguración, donde el Señor resplandeció, pero también son testigos visibles, gloria a Dios, de los padecimientos de Cristo en su vida. Así que, amados hermanos, las palabras en Getsemaní denotan el abatimiento, la angustia y el horror de lo que en ese momento estaba sucediendo. Estaba sucediendo algo tremendo. Gloria a Dios. Estaba sucediendo algo impresionante. Era un momento especial, un momento del Espíritu, un momento de quebrantamiento, un momento donde el Señor entró en turbación, entró en agonía. Su cuerpo comenzó a estremecerse porque estaba a punto de entregar su propia vida en la cruz del Calvario.
esto no es semejante a cualquier muerte. Porque quiero decirle que los pecados de la humanidad, tus pecados, mis pecados, cayeron sobre su cuerpo. Y si alguno de nosotros siente dolor cuando está en agonía, cuando está en exceso de preocupación, imagínese que es el dolor de usted. Pero todos los dolores y los sufrimientos de la humanidad iban a estar sobre él. Y era algo en lo que tenía que prepararse en la voluntad de Dios para poder soportarlos. Gloria a Dios. Quiero decirle que Cristo mostró carácter en el asedio de la agonía. Y rumbo a la muerte no desistió hasta que dijo: consumado es. Alabado sea el Señor. Por eso el verso 41 y 42 dicen: y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mostró carácter en el momento de enfrentar las decisiones difíciles, en el momento de asumir los compromisos. Mostró carácter en su vida porque era lo que quería. Era la decisión que había tomado. No sé qué decisión has tomado en la vida, si es la de servir a Dios o servir a otra cosa. Tengo que decirte que Cristo fue el ejemplo ejemplar para mostrarnos que aún en medio de la agonía decidió cumplir con su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros no sacamos excusa cuando medio estamos así, no tenemos nada? Podemos hacerlo, pero sacamos excusa. Tenemos que desarrollar carácter en nuestra vida cristiana. El Señor le dijo a Josué: mira que te mando que seas valiente. Él no le dijo: ves y sé un cobarde. Ves y acobárdate en el momento difícil. Él le dijo: levántate. Sé valiente. Nadie te podrá hacer frente porque yo estaré contigo todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Así que ese es un momento de mostrar valentía. Es un momento de pararse. Es un momento de mostrar quién en realidad eres. Si eres hija, hijo de Cristo, entonces imita las obras de tu Maestro. Mostró su perfecta disposición para soportar la carga del sacrificio al punto de darnos vida eterna. Quiero decirte que Hebreos capítulo 5, verso 7 dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, verso 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Gloria al Señor. Fue oído a causa de su temor reverente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Su clamor reverente no fue un clamor cualquiera. Mostró reverencia delante de su Padre. Y a causa de esa reverencia y obediencia fue escuchado, dice la palabra. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mire, algo que caracteriza los hijos de Dios: son obedientes, son reverentes, hacen la voluntad del Padre Celestial, no se acobardan ante los retos de la palabra de Dios, siempre están ahí para sorprender al Padre Celestial. Y habiendo sido perfeccionado, ¿qué lo perfeccionó? La obediencia, el temor reverente, el clamor, la búsqueda, estar cerca de Dios. Le perfeccionó de tal manera que vino a ser autor de la salvación para todos los que obedecen.
quiero decirle que un principio de la salvación es la obediencia a la palabra de Dios. Así que es hora de someternos a la palabra de Dios. Obediencia plena, reverencia plena a la palabra de Dios. Y vamos a ver eterna salvación en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Quiero decirle que estaba dispuesto a someterse a todo por nuestra redención y salvación. La palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, verso 7, dice la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire hasta qué condición llegó, hasta la de siervo. Se sometió hasta la condición más bajo. Allí obedeció. Pero dice la palabra que por esa obediencia, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso en el nombre de Jesucristo los demonios huyen. Por eso en el nombre de Jesucristo las enfermedades son sanadas. Por eso en el nombre de Jesucristo se desencadenan milagros creativos. Así que si usted está esperando un milagro, desátelo en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo, si usted ha creído a la palabra de Dios. Gloria a Dios, verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De acuerdo a este ejemplo que Cristo nos da, debemos estar dispuestos a beber de la copa hoy que Dios pone en nuestra vida. Y la copa que Dios pone en nuestra vida es la obediencia reverente a su palabra. Es la obediencia no a media, la obediencia completa a la palabra de Dios. Tenemos que desprendernos de prejuicios. Tenemos que desprendernos de metodologías, de pensamientos que no vienen de parte de Dios, y tenemos que comenzar a buscar la línea de Dios. No podemos vivir más sumergidos en la liturgia, en la religiosidad, haciéndole creer a los demás que estoy buscando de Dios, pero a que al final no estoy mostrando obediencia a la palabra de Dios. La obediencia traerá salvación a mi vida. La obediencia traerá bendición a mi vida. La obediencia hará que la enfermedad huya de tu vida. La obediencia traerá que esta pandemia no toque tu vida ni la de tu familia. Alabado sea el Señor. Tenemos lucha, es verdad, en nuestra naturaleza, porque es una naturaleza caída que constantemente quiere ir al pecado y desobedecer a Dios. Pero ¿sabes qué? Deberíamos insistir en virtud de aquel que lo entregó todo por mí. Cristo se entregó por mí. Y aunque todos somos tentados, trabajemos para no entrar en tentación y ser librados de esto. ¿Cómo podemos ser librados de esto? Debemos velar y orar. Debemos buscar constantemente el reino del Señor, su presencia. Y debemos estar en constante alerta hasta que todo sea consumado, hasta el día de la salvación. Amados hermanos, es un tiempo de entregar mi vida al Señor. Es un tiempo de ponerme a la disposición de Dios. Quiero decirte para terminar que el pecado generó una deuda. Por Cristo fue cancelada esta deuda en Getsemaní, en el jardín del placer. Esta deuda se levantó, pero en el jardín de Getsemaní, allí en Getsemaní, Cristo pagó la deuda
en el jardín del dolor, en el jardín del sufrimiento, Cristo le tocó solo enfrentar esta deuda y le ganó la batalla. Alabado sea el Señor. Así que, amados hermanos, el sufrimiento de toda la humanidad fue consumida, declarando estas palabras: consumado es. He ganado para libertar a mis hijos y he pagado su deuda. La salvación es gratuita. Acéptala en tu corazón. Sé reverente a Dios. Busca su palabra. Estudia su palabra. Y verás cómo el Señor va a hacer cosas tremendas en tu vida. Amado y amigo, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y traiga sobre ti paz en esta mañana. Si eres una persona que aún no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, te invito a hacer esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por la vida y la salud. Hoy te pido que me ayudes cada día a ser tu hijo e hija. Escríbeme en el libro de la vida y bórrame del libro de la muerte. Hoy te acepto, diga conmigo, hoy te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias por abrirme las puertas del reino. Renuncio a todo pacto, a toda alianza que haya hecho en mi vida pasada con el mundo. Hoy me declaro libre. Declaro la libertad en Cristo en mi vida. En el nombre de Jesús, gracias. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor. Guarda, cuida, sustenta estas almas que se han convertido en esta hora, Señor. Le pido a Dios por tu vida, por tu familia, por tus hijos. Que Dios en esta hora conceda las peticiones de tu corazón. Que Dios te guarde, que Dios ministre tu vida. Gloria a Dios. No te voy a pedir que te congregues porque todavía no hay espacio, pero sí que vayas a la palabra y le pidas al Espíritu Santo que te dé la habilidad, el entendimiento y la sabiduría para entender su palabra. Si no tienes una Biblia, compra una. Invierte en tu vida espiritual y verás crecer tu vida, la de tu esposa, esposo, la de tus hijos y la de tu casa. Dios te bendiga. Padre, gracias en esta hora. Yo bendigo al pueblo de Cristo, bendigo a los hermanos, bendigo a los amigos. Pido a Dios que esta semana que va a comenzar sea de bendición. Declaro que las puertas en esta semana se abrirán de continuo en continuo. Esas puertas que estaban cerradas se abren en el nombre de Jesús. Créelo, acciona tu fe, camina en base a la fe y verás el milagro realizado. Esta semana hay milagro para tu vida. Los milagros son para los obedientes, para los que le creen a Dios. Te invito a honrar al Señor también con los diezmos y las ofrendas. Honra a tu Padre en obediencia a la palabra. No porque me vayas a enriquecer a mí, no. Obediencia a la palabra. Y verás que esta palabra que voy a decretar se va a hacer una realidad en tu vida. Declaro que las puertas de tu casa estarán abiertas de continuo en continuo, no se cerrarán ni de día ni de noche, para que sean traídas a ti la riqueza de la nación y de los reyes. Declaro puertas abiertas para nuevos negocios, puertas abiertas para compra de vehículos, puertas abiertas para compra de casas. Créelo que el Señor en esta semana te va a sorprender. Ese préstamo que estás diligenciando, Dios te va a sorprender porque te van a llamar. En el nombre poderoso de Cristo, hay sanidad para esos que están enfermos en tu casa. En el nombre de Jesús, has querido remodelar tu casa, Dios va a colocar la finanza. Pero no se te olvide honrar al que te lo da. Y verás
milagros de parte de Dios. Porque el Señor suplirá conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor traerá gente que tú no conoces y por causa de Él te bendecirán. Amado, te abandono en las manos de Dios. Le pido a Dios que te guarde, que te cuide, y que te bendiga. Que tengas un resto de semana en victoria en Cristo Jesús. Su palabra dice que no tendrás temor de malas noticias. Las noticias que lleguen a tu vida serán noticias de bendición. Gracias.